Pulso económico, que como es tradicional vamos a arrancar con la bolsa. Hoy un día más de caídas en la bolsa. Ahora lo vamos a ver enseguida. Los datos del día de hoy. La tercera caída consecutiva, la de hoy 0,75 abajo. El índice general, pues ya lo ven, 18.006,4. Algunos valores, pues bueno, han mantenido el tono. Repsol, la que más sube, 2,61. Solaria, 2,26. Y Acciona, 1,71. En el lado del rojo sorprende tal vez que la que más ha perdido en la sesión sea Telefónica, 3,35 de caída, Amadeus 3,23 y en tercer lugar IAG, la holding de Iberia y de Vueling, que se deja 3,17. Y a continuación les voy a adelantar algunos titulares de lo que a mí me parece lo más significativo del día de hoy para comentar en nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, pues hablaremos de la deuda pública, porque se ha situado en febrero en máximos. Cada mes que pasa, máximos de deuda. Ahora ya estamos en 1,7 billones de euros. Se ha elevado un 4,7% en términos interanuales, aunque baja el peso de la deuda sobre Producto Interior Bruto. Está en el 101,2, lo cual se debe a la inflación, pura y duramente. Y también hablaremos del sector bancario, porque se mantiene pues bastante cerca del rojo durante la sesión de hoy, bastante, con Sabadell, CaixaBank a la cabeza, a pesar de que dicen que el beneficio de la banca va a crecer un 18% en los próximos 2 años. Veremos a ver qué dicen nuestros analistas. Don Antonio Banda, muy bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. CEO de Phil Capital. ¿Tiene usted la voz ronca de animar al Madrid o cómo? Sí, bueno, la tengo de esta primavera que trae muchísima polen y todo, sí. Don Antonio Castelo, muy buenas tardes. Muy buenas. Bienvenido también. Muchas gracias. Analista de mercados de eBroker. ¿Todo bien? Todo en orden. Me alegro. Bueno, vamos a analizar la sesión de bolsa. El IBEX se ha terminado por contagiar de las dudas. ¿Qué va a pasar en Irán? ¿Hay conversaciones? ¿No hay conversaciones? Hoy ha dicho Trump que mañana habrá negociaciones, pero ya veremos cómo termina la cosa. Soportes siguen siendo los 18.000, pero cada vez más justitos y parece que podríamos iniciar un cierto proceso correctivo en el índice de la bolsa española. Antonio. Bueno, al final el IBEX se está contagiando del riesgo geopolítico en Oriente Próximo. Esto cada día se parece más de nuevo a la yenca. Trump hoy dice una cosa, mañana dice la contraria y en 5 minutos dice otra tercera diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que al final es general de todos los índices, no solamente el IBEX. Lo relevante aquí es que mientras el petróleo siga tensionado y se ha vuelto a tensionar un poco y sigan los problemas en el estrecho de Hormuz, pues sigue habiendo una amenaza y bueno, y lo que vemos pues cuando ponías antes los valores que más subían y que más bajaban, pues al final los valores que más suben, pues obviamente Repsol, porque sigue beneficiándose, como hemos dicho aquí en repetidas ocasiones, de un precio de petróleo alto. También las compañías de renovables, Solaria y Acciona, desde la Comisión Europea han vuelto a decir por enésima vez que hay que apoyar este tipo de energías. Está bien, pues apóyenlas ustedes, llevamos oyendo el mismo rollo no sé cuántos años, apóyenlas de una vez. Y bueno, y por el otro lado, pues al final los que tienen problemas pues es todo lo relacionado a aerolíneas y viajes, básicamente, ¿no? Y Telefónica, que para mí ha sido una sorpresa. Bueno, Telefónica sí, lo que pasa es que se habla por ahí de operaciones corporativas. Deutsche Telekom quiere fusionarse con T-Mobile, ¿no? Que es su antigua filial americana, y bueno, es un sector que es muy gregario y cuando a alguien le pasa algo, pues todos, digamos, lo reflejan en su cotización. Banda. Sí, yo creo que, o sea, el día lo tenemos prácticamente de más a menos, ¿no? Porque al final estamos esperando que venía de Estados Unidos, como ahora lo que ocurre a diario, con que se levanta Trump y cómo parece que va a solucionar ese lío en el que se ha metido, ¿no? Entonces, ante eso las bolsas, pese a toda la situación, hay que recordar que Estados Unidos está en máximos históricos, o sea, que en este entorno donde parece que el mundo se acaba, realmente la bolsa sigue moviéndose en un entorno
muy interesante, ¿no? Porque los sectores que recogen los beneficios de una situación bélica, pues está muy claro, ¿no? O sea, desde todo lo que es infraestructuras, todo lo que es defensa, y entonces nos encontramos con que, aunque parece que España se ha quedado un poco más atrás, porque precisamente los más perjudicados en un entorno bélico son también todo lo que son la industria financiera, los seguros, la banca. Entonces, en ese entorno lo que vemos es que diariamente la bolsa coge la dirección de lo que nos viene de fuera, ¿no? De las posibles conversaciones de paz o de las no posibles conversaciones. Y esa volatilidad la vamos a tener, desde luego, por lo que parece, hasta que el tema se solucione, que ya veremos cuándo consigue que se sienten a hablar con él. Sí, sí. Hoy esa es la buena noticia que dice Trump en unas declaraciones al New York Times, que mañana va a ser el día en que va a haber negociaciones, ya veremos, pero Irán no está mucho por la labor. Han intervenido 3 barcos, a uno de ellos lo han tiroteado, en fin, están haciendo las cosas verdaderamente complicadas. Trump, no salimos de hablar de Trump, ¿verdad? Porque ha activado algo que son sus superpoderes, los poderes extraordinarios, con una ley de la Guerra Fría, que le sirve para intervenir toda la cadena energética. Esto es claramente una medida antiinflación, por lo menos así lo vemos algunos. Sí, yo creo que le está poniéndose un entorno económico en el que, desde luego, si se le complica teniendo elecciones de mitad de mandato en noviembre, lo tiene muy complicado. Además, está viendo que los demócratas están haciendo ciertas jugadas que son la de intentar incrementar el número de representantes en los estados donde hay mayor peso del Partido Demócrata. Bueno, cosas de estas que ya conocemos nosotros aquí, que también en política se juegan, que son bastante sucias, ¿no? En ese entorno lo que sí que vemos es que Trump está dando señales a sus compatriotas de que él lo que quiere es que recupere la economía, también que la bolsa juega una parte muy importante, y también que no quiere ver de ninguna manera que los intereses que tiene que pagar por la deuda se disparen. Entonces, esos son ahora mismo su foco: bolsa y bonos del Estado. Y si puede intervenir el precio energético para que no le dispare la inflación, pues mejor que mejor. Sí, a los americanos de la calle les preocupa mucho el precio del galón de gasolina, ¿no? Y evidentemente pues les está subiendo. Y al final, por lo que vemos con esto es que la inflación pues vuelve a ser una preocupación política de primer nivel para ellos. Y como ha dicho Antonio, con unas elecciones ahí a la vuelta de la esquina, bueno, pues quiere intentar pararlo aquello como sea. Lo que pasa es que vamos a ver si tiene capacidad para conseguirlo o no. Bueno, España. Vamos a abrir el melón de los datos macro en España. La deuda pública, salen los datos de febrero. ¿Y qué dicen los datos de febrero? Pues que estamos en récord. 1.700.000 millones, 723.000 millones. Se ha elevado interanualmente, febrero con febrero, un 4,7%, aunque en términos de Producto Interior Bruto, deuda dividido por Producto Interior Bruto, pues cae un poquito al 101,2, pero esto cada vez es menos relevante a la hora de tomarle la temperatura al problema de la deuda, que ya es bastante grave en algunos países. Bueno, aquí hacemos un poco la trampa, efectivamente. O sea, la deuda en términos absolutos crece y crece mucho y empieza a estar en cifras ciertamente preocupantes, y al gobierno, cuando le interesa, hace el cálculo porcentual sobre el PIB. Claro, sí, el PIB nuestro es verdad que sube, porque sube, lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Desde luego, gracias en una buena parte a la inmigración legal o ilegal que ha venido aquí, gracias a unas inversiones públicas en gran parte que de alguna forma pues maquillan cifras y demás, ¿no? Precisamente pues a la hora de hacer ese PIB del que presumen tanto, podrían hacer también el PIB per cápita, para que veamos cómo baja bastante y nos situamos, digamos, en la parte ya muy baja del ranking europeo. Bueno, llevamos aquí mucho tiempo diciéndolo. Es un problema de España. A mí me preocupa esto porque esto lo van a pagar nuestros hijos y seguramente nuestros nietos, pero es un problema a nivel mundial. O sea, Francia tiene el problema, Italia tradicionalmente. Alemania incluso. Alemania empieza ya. Alemania, ¿os acordáis cuando hablábamos del paquete aquel de medidas de 500.000 millones que decíamos, ojo con esto? Porque claro, Alemania, que siempre había dicho que no, esto ya entra también en ese. Y entonces al final todo el mundo dice, bueno, aquí vamos a generar deuda a saco, que ya vendrá el Banco Central de turno a solucionarlo. Hasta que en un momento no se pueda, y ahí será el Pedrito y el lobo, y cuando venga el lobo de verdad, pues vamos a tener un problema. Banda.
Bueno, es que nuestra economía está dopada, claramente. O sea que si estás buscando el crecimiento a costa el empleo, a costa de funcionarios públicos, estás buscando crecimiento a costa de compañías que son también públicas y que están presentando datos mejores y encima lo comparas con tu crecimiento que está toda la fuerza inflacionista está creciendo, pues nos encontramos en un entorno de una economía que dicen que somos campeones en crecimiento, pero también somos campeones en crecimiento de la deuda. Entonces, eso es muy difícil presentar como que España es un paraíso. Debíamos tomar medidas y empezar a pensar, pero desde luego este gobierno sin capacidad de tomar ninguna decisión real, porque no tiene mayoría para poder hacerlo, y sin presentar ninguna alternativa en situaciones que son de obligatoria revisión, ¿no? Tenemos ahí un ministro de Economía, ahora vicepresidente, que parece que es el que nos va a traer la luz a todo esto que vivimos los últimos 8 años, bueno, casi 8 años, y ya veremos a dónde llegamos. Bueno, hemos hablado de la deuda y vamos a hablar ya de algunos nombres propios de la bolsa española. Es el caso de Grifols. La banca le ha dicho a Grifols, vale, alto, no dispares la cosa de los dividendos. Vamos a ver qué tal tienes el ratio de la deuda y si acaso luego ya vemos qué se puede hacer con los dividendos. Bueno, a ver, Grifols en los últimos tiempos siempre se habló de la historia que destaparon aquel grupo llamado Gotham, diciendo Grifols tiene un problema de deuda bastante importante. Grifols llevaba bajando desde mucho antes que Gotham dijera esto, ya llevaba bajando en bolsa. Cuando Gotham dice esto, pues lo que pasa es que ese problema se dispara. Y no se lo ha quitado de encima, aquí lo hemos comentado muchas veces, Grifols es una compañía que tiene un buen negocio, tiene un buen modelo, pero tiene un problema, es decir, tiene un endeudamiento enorme y entonces, claro, los bancos son los que al final tienen que financiar y refinanciar esa deuda. Dicen exactamente lo que has dicho tú, oiga, antes de pagar a los accionistas vamos a poner esto en orden y vamos a dejarlo bien. Pues bueno, no hay mucho más que decir, o sea, por eso precisamente, pues quizás muchas veces se dice, es que Grifols es uno de los valores que tiene más distancia de su cotización actual al precio objetivo. Diría, pero es que el precio objetivo debería de valorar un poquito más la situación de la deuda, que yo creo no lo está haciendo. Bueno, y porque ya sabemos que han intentado en varias ocasiones sacarla de cotización, ¿no? O sea, al final el elemento clave aquí es que la mayoría la tiene la familia Grifols, que la familia Grifols, su fuente de vida es la propia compañía y pagar dividendos a quien más beneficia es a la propia familia. Entonces, ante la posibilidad de ver cómo se va a gestionar el futuro de la compañía, ¿no? Que de hecho ya están hablando de que hay posibilidades de sacar a cotizar otras partes, ¿no? Un poco lo que... Estados Unidos. Eso es, o sea que las soluciones que están dando estas compañías cotizadas que no ven cómo presentar un buen plan de negocio y que el mercado te lo valore, es intentar irte a las participadas e intentar incrementar el valor de la de arriba por medio de las participadas. Pues por lo que vemos, Grifols lo tiene muy complicado, o sea que yo creo que es mucho mejor sentarse, hacer un plan y presentarlo a los inversores para ver si te creen, y si no te creen, pues tendrá que buscar. Hemos visto que ya también hay unas cuantas compañías españolas buscando fusiones, porque esta situación de bolsa americana en máximos también te permite el buscar compañeros americanos que están dispuestos a venir a Europa y quedarse con parte de tu negocio o por lo menos resolverte los problemas que tienes. Eso le suele gustar poco a las empresas de origen familiar. Bueno, vamos a hablar de AENA. AENA piensa entregar 1.635 millones en dividendos. El gestor aeroportuario paga un cupón de 1,09 euros por acción. ¿Cómo veis este valor? Pues vamos a ver, el Estado se pondrá muy contento con este dividendo, ¿no? Porque es el mayor accionista, con lo cual, pues bueno, estará contento con él, ¿no? Más contento con el de CaixaBank. Claro, bueno. Sí, bueno. AENA, a ver, o sea, AENA es un valor que es verdad, tiene mucha calidad, tiene visibilidad en tráfico, genera caja, ahora un dividendo muy atractivo. Pero a estos niveles ya no está barata en términos históricos, ¿no? Sí es una compañía sólida y está bien, pero para mi gusto tiene algunos problemas pendientes. Tiene que hacer una inversión de 10.000 millones, si mal no recuerdo. Hay que ver luego eso cómo se rentabiliza. Que
quería subir las tarifas, con lo cual le va a tocar pelearse con las compañías aéreas y algunas pues no van a estar así como muy dispuestas. Y luego hay un problema, son las cesiones que quiere hacer nuestro querido y amado gobierno, por ejemplo al gobierno vasco, de cederle gestión de aeropuertos. Y esto ni a la propia ENA le gusta. No, está el gato panza arriba. Claro, y esto le desarmaría bastante, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí estas son las tres dudas que tiene. O sea, está ya a un nivel de precio que está ya en precio, o sea, yo no veo, digamos, capacidad que pueda crecer mucho más. El que esté dentro, pues bien, que esté contento, pero siempre vigilando estos tres temas que hemos dicho. Anda. Sí, yo creo que sobre todo la presencia del gobierno en la compañía, ¿no? Porque lo que sí que nos está haciendo ver es que efectivamente no hay un criterio de desarrollo futuro de la compañía. No se expone a los inversores qué es lo que puedes hacer con la compañía que controla los aeropuertos, y sobre todo, aunque veamos que haya crecimiento, sí que es verdad que con lo que estamos viendo de posibilidades de incrementos de pasajeros y de viajes en los próximos años, no estamos preparados, y por lo tanto, si tú estás sacando de la compañía y pagas un dividendo, lo que quiere decir es que no es capaz de usarlo bien y darle mayor rentabilidad si ese dividendo se quedase en la compañía. Y eso generalmente está muy mal valorado para los inversores. No el inversor Estado, pero sí los inversores reales, que son los que hacen que el precio de la compañía pueda ir a mayores. Bueno, hablemos de Logista, que vive un buen momento, la verdad. Está en subida libre, podríamos decir, con un dividendo anunciado del 5% y con unos resultados que habrá que esperar al 30 de abril, pero están al llegar. Sí, bueno, a mí es una compañía que me gusta bastante, creo que lo está haciendo bastante bien, está viviendo uno de sus mejores momentos bursátiles. El año pasado no hizo un buen ejercicio bursátil desde el punto de vista de la cotización, es un buen ejercicio en cuanto a números, tiene buena tendencia técnica, tiene una rentabilidad importante, rentabilidad por dividendo también buena y competitiva. Entonces, bueno, aquí el problema es que llegamos al día 30 de abril, cuando va a publicar resultados prácticamente máximos, ¿no? Y aquí entonces cualquier traspié pues puede generar problemas, ¿no? Pues un poco lo mismo que decíamos antes con AENA, el que esté dentro, pues yo creo que está bien dentro, si no, pues espera un poco, porque probablemente si hay alguna noticia que el mercado no lea bien, vas a tener oportunidad de entrar más barato. Banda. Sí, Logista fue una compañía que tuvo mucha visibilidad, ¿no? En un entorno de mercado que era muy difícil entrar como distribuidor de mercancías, donde se estaba sobrevaluando el precio. Luego tuvimos una especie de valle donde eso parecía ya una commodity, porque fue un elemento clave, y ahora parece que vuelve a estar pues, en ese momento en el que toda la distribución pues, vuelve a tener su importancia para acompañar no solo del sector textil, sino de temas como consumo diario y todo eso, que empieza a ser mucho más relevante. Yo creo que eso es lo que está haciendo que esté en un buen momento en el sector bueno y que le quede algo de recorrido. Hablemos del sector bancario, porque empieza a tener una cierta afición por el rojo. Hoy Sabadell y CaixaBank estaban desde buen inicio de la sesión marcando rojo, a pesar de que dicen que los beneficios de la banca van a ser de un 18% más elevados en los próximos 2 años. Bueno, los resultados pueden ser, efectivamente, pueden crecer, pero en la banca lo que va a haber que mirar va a ser el margen. Y yo creo que en la banca también se está mirando otra cosa, se está mirando esas dudas que puede haber sobre la economía, porque, bueno, hasta ahora los bancos es verdad que lo han hecho fantásticamente bien, han tenido 3 ejercicios magníficos, tanto a nivel de cifras suyas como a nivel de su evolución en bolsa. Es decir, que aunque tengamos estas bajadas, siguen teniendo margen de sobra, pero sí que es verdad también que ante una situación que, bueno, pues que pueda haber algún problema en la economía, si la inflación persiste, si se dispara, etc., pues los bancos esto les puede repercutir vía mayor morosidad, mayores problemas de crecimiento, etc. Yo creo que cuando son valores que están muy arriba se está viendo eso. Luego también hay bancos y bancos, ¿no? Mañana presenta resultados Bankinter. Yo creo que los resultados de Bankinter van a seguir siendo buenos. Yo sigo pensando que es el banco mejor gestionado de la banca española. El caso de Sabadell, por ejemplo, aquí dijimos, ¿os acordáis? Cuando su operación de defensa con el BBV, que quizás había forzado mucho la máquina para marcar un crecimiento tal, y que con el tiempo a lo mejor esto lo iba a pagar. Yo creo que habría que estar un poco pendiente de eso en concreto en el caso de Sabadell. Banda. Bueno, la banca, como sabemos, ese es el sector de los cobardes, ¿no? O sea, que al final siempre cuando se huelen que va a pasar... viene de la banca, sí, ¿no? Sí, también. De los cobardes. ¿Qué ocurre?
que efectivamente ante una situación pues, de crisis, tanto como puede ser política o geoestratégica, geoeconómica, siempre tiende a protegerse. Lógico, porque tienen una dependencia muy fuerte del crecimiento y de lo que ha comentado Antonio, del margen. El margen, en cuanto hay algo raro, se contrae y ellos dejan de ganar dinero. Cuando se huelen que eso va a pasar, lo que hace es que se sitúan en posiciones defensivas, y eso te lo reconoce sobre todo también el mercado, ¿no? Que saben que cuando hay situaciones no reconocibles, la banca es la primera que pierde valor y que va buscando. Lo tenemos el año 22, un año malísimo, lo hemos tenido los últimos 4 excepcionales, ya veremos ahora con el cierre del 25 y los primeros resultados del 26, que todavía no reflejan la situación de la guerra en Irán, pero veremos que de aquí, o sea, los otros 3 trimestres que nos quedan, para la banca complicado, y eso es lo que está reflejando el precio de las compañías en bolsa. Bueno, hablemos del sector inmobiliario. Neinor, Metrovacesa, Vía Célere y Culmia asegura que tienen 5.100 millones de preventas. Bueno, lo relevante aquí es que la demanda sigue viva, pese a los tipos existentes, a un entorno internacional más incierto, y el riesgo está en que, bueno, pues que ese petróleo más alto o unos tipos que se pudieran tensar si la inflación sube y los bancos centrales tienen que mover ficha, pues pueden enfriar la accesibilidad, ¿no? Pero de momento yo creo que la cartera comercial pues da soporte al sector. No hay casas. Entonces la gente tiene que comprar casa sí o sí. Lo único que lo pararía pues sería esta situación de mayor presión a la hora de financiar la compra de vivienda. Bueno, lo vimos ayer en el Consejo de Ministros, ¿no? Que le preguntaba a la ministra que si podía informar del número de casas que había construido este gobierno desde el año 2018. 46.000, dijo. Eso, y entonces vemos, o sea, estaban hablando de 800.000, de posibilidades de duplicar esos 800.000, lo ha dicho nuestro presidente en varias ocasiones, y nos encontramos que efectivamente, si no hay construcción pública o desarrollos por parte de los gobiernos, no solamente el central, sino los regionales, de promociones públicas, pues claro, la parte de promoción privada pues tiene que crecer, pero no va a crecer de la misma manera, porque lo que te produce es una reducción de la oferta y por lo tanto un crecimiento del precio que se aleja mucho de a donde pueden llegar los... De todas formas, perdóname Antonio, ahora que dices esto, a mí me resulta muy sorprendente, ¿no? Todos los anuncios que hace nuestro querido llamado gobierno, de todo lo que van a hacer, las cantidades que van a dedicar, si no tenemos presupuesto. ¿De dónde va a sacar usted a los pobres enfermos de ELA? Los 7.000 millones. Claro, a los pobres enfermos de ELA no les daban 50 millones, que es una cantidad que podían sacar de cualquier partidita, ¿no? Y que tenemos millones para hacer todas estas cosas. Bueno, de aquí al año 2030. A mí me llaman la atención de esos anuncios de ayer del plan de vivienda, el enésimo plan de vivienda. Uno que haces planes a 2030, pero tú estarás gobernando en 2030, que estamos chalados o qué nos pasa. Y luego lo otro, dice, no, yo invito, pero pagamos, el 60 lo pago yo y el 40 lo pagan las comunidades autónomas. Eso es fenomenal. Yo organizo, vosotros lo pagáis. Es absolutamente eso es fenomenal. Sí, es fenomenal. Estarán encantados en las comunidades autónomas, que algunas de ellas sí han hecho un mayor esfuerzo para que haya casas asequibles en sus respectivos territorios. Por ejemplo, aquí en Madrid, hay que reconocerlo, se ha hecho. Quizás no es lo suficiente, desde luego no es lo suficiente, pero algo han hecho. El que anuncia cosas para el teatrillo es el señor que se va a campamento con un gorro de obra y una retroexcavadora detrás, que cuando termina la rueda de prensa se marcha a la retroexcavadora y a otra cosa mariposa. Y no sé cuántos anuncios llevamos ya, si es que, en fin, da bastante pena, porque en el fondo esto es pues que te estás burlando de la gente que busca una vivienda asequible y no la puede comprar. Esto es un poco pues esta cosa que el político debe evitar. Si no tuviéramos memoria de pez, esto lo pagaban en elecciones, solo esto, ¿eh? Pero bueno, resulta si tuviésemos elecciones. Y encima, eso sí, si también es verdad. No memoria de pez y que tuviéramos elecciones. Ahí me ha dado. Bien, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Eso sí, con mi agradecimiento a estos dos caballeros por su presencia en el programa y sobre todo por sus opiniones, y también mi agradecimiento hacia todos ustedes que nos siguen. Pero para ustedes hay premio. A la vuelta de publicidad, la redacción abierta.